vídeo vamos a aprender a utilizar el pincel de manchas. El pincel de manchas lo podemos encontrar situado en la paleta de herramientas justo debajo del pincel. Es este de aquí. Pero antes de entrar en detalles del pincel de manchas, vamos a repasar unos conceptos del pincel. Al seleccionar el pincel, voy a seleccionar aquí un diámetro para ese pincel y voy a dibujar un trazado. Aquí lo tengo. Ahora si os fijáis y entro en el modo contorno control Y, vemos que este trazado no es más que un trazado vectorial formado por trazados y anclas sobre el cual se ha extruido la figura que yo había seleccionado, que era esta de aquí. Si en lugar de esta hubiera elegido esta, vemos que esta forma vectorial la está extruyendo a lo largo de este trazado. Así es como funciona la herramienta pincel. Vamos a volver a elegir esta y ahora vamos a utilizar la herramienta pincel de manchas. Con la herramienta pincel de manchas voy a realizar un trazado similar y vamos a ver sus diferencias. Como podéis ver, visualmente es exactamente igual que lo que acababa de dibujar con la herramienta pincel. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Para verlo vamos a entrar en el modo contorno, control Y. Como podéis ver, la herramienta pincel de manchas lo que ha hecho ha sido dibujarme una figura sólida llena de trazados y de anclas, como si la hubiéramos dibujado con la herramienta pluma. Vamos a salir del modo contorno y vamos a repasar otra opción que ya vimos anteriormente. Si yo selecciono este trazado con esta forma extruida a lo largo de su trazado y vengo al menú Objeto, expandir apariencia, veremos que ocurre algo muy similar a lo que nos ha ofrecido la herramienta pincel de manchas. Por lo tanto, podemos asumir que la herramienta pincel de manchas funciona de manera similar a la herramienta pincel, solo que expande la apariencia automáticamente a medida que dibujamos, sin tener que recurrir a este menú. Vamos a eliminar esto y vamos a ver las opciones que nos ofrece el pincel de manchas. Para ello haré doble clic. Aquí tenemos la paleta de opciones del pincel de manchas. Como podéis ver, algunas de las opciones que tiene son muy similares a las que ya vimos en la herramienta pincel y en la herramienta lápiz, como pueden ser mantener seleccionado, y esta de aquí que es algo distinta a combinar solo con selección. Vamos a pulsar esta y esta, y vamos a darle OK. Ahora voy a dibujar un trazado y como vemos me lo mantiene seleccionado. Si ahora vuelvo a dibujar sobre este, me lo ha combinado. Vamos a pasar al modo contorno y lo vemos. Vamos a salir de aquí y voy a continuar dibujando formas que, como veis, finalmente se suman a esa forma. Lo que está haciendo es juntar esos trazados, extruir esa forma y expandirlos automáticamente. Vamos a eliminar y vamos a seguir viendo las opciones que nos ofrece. Estas ya las conocemos, son las mismas que vimos anteriormente en la herramienta lápiz y en la herramienta pincel. Sin embargo, estas opciones sí que son nuevas. Aquí, como podéis ver, podemos elegir el tamaño del pincel. Podemos hacerlo más grande o más pequeño. Esto que vemos aquí es una previsualización de lo que sería el pincel y ahora lo entenderemos más adelante. Una opción muy importante que va a resultar de gran utilidad es esta opción de aquí, el tamaño fijo. En este desplegable podemos ver diferentes opciones. Con esto lo que vamos a conseguir es que cambie. Si lo tenemos en fijo, el tamaño va a ser 19 puntos todo el tiempo. Pero si lo ponemos al azar, lo que haremos será que ese trazado va a ir variando a medida que dibujemos. Para ello tendremos que subir aquí el nivel de variación. Si lo dejamos en 0 no vamos a notar ninguna diferencia. Para que se note voy a subirlo a 12 puntos y aquí ya podéis ver que se ha actualizado esa previsualización. Vamos a aceptar y voy a comenzar a dibujar.
Como podéis ver, con cada trazo que hago, me va eligiendo un tamaño al azar. No necesito variar la herramienta, simplemente a medida que dibuje, él solo va a ir cambiándome los trazos al azar. La siguiente opción, que nos va a resultar de gran ayuda, es la opción de presión. Con esta opción lo que vamos a conseguir es poder variar el grosor de nuestro pincel según presionemos más o menos. Para utilizar esta opción vamos a necesitar hacernos uso de una tableta gráfica. Vamos a darle OK y voy a comenzar a dibujar un trazo apretando muy poco en mi tableta gráfica. Como podéis ver, es fino. Ahora, a medida que vaya incrementando la presión del trazo, voy a ir consiguiendo un mayor grosor, y lo mismo si vuelvo a disminuir la presión. Podríamos obtener resultados similares con la herramienta pincel si elegíamos algún contorno que ya fuera de por sí artístico, pero con esta opción no podemos controlar en qué zonas va a estar más grueso y en qué zonas va a estar más fino. Sin embargo, con esta opción del pincel de manchas sí que podemos controlar el grosor que queremos que le dé. Otra opción interesante del pincel de manchas es que dibujando un contorno podemos cambiarle, igual que hacíamos con la herramienta pincel, el pincel que tenga, pero como podéis ver, ahora se lo está aplicando. Vamos a hacer un zoom para verlo mejor. Está aplicando esta textura y la está extruyendo a lo largo de estos trazados de aquí. Voy a eliminar esto y sin seleccionar ninguno voy a pintar. Ahora voy a elegir uno, por ejemplo este, y como veis lo está aplicando a lo largo de cada trazado. A lo largo de todo este trazado es donde está extruyendo esa figura que he elegido. Vamos a explorar más opciones. El resto de las opciones, inclinación, dirección, rotación, funcionan de manera similar a presión. A medida que vayamos inclinando nuestro lápiz en la tableta, iremos variando ese tamaño. Lo mismo puede ocurrir con el ángulo o con la redondez. Podemos alterarla escribiendo aquí un porcentaje diferente. Y ahí habéis visto que ha cambiado la redondez. Y también podemos decirle que la modifique según la presión. Recordad sumarle aquí una variación, porque si no lo hacemos no ocurrirá nada. Aquí podemos ver que en el caso de la redondez esto variará en porcentaje y lo mismo con el ángulo, variará en grados. Podemos ir jugando con estas opciones e ir viendo los diferentes efectos que conseguimos. Ahí estoy apretando más, aquí de nuevo apretando menos. Y como podéis ver ahí me está cambiando según la presión, me está cambiando la redondez de este pincel. Vamos a probar con ángulo, vamos a decirle 90 grados. Vamos a ver cómo queda en la previsualización. Y vamos a decirle que lo varíe también según la presión. Voy a desactivar esta opción. Y ahí vamos a verlo. Le diremos una variación de 43. Voy a eliminar todo lo que tenemos ahora mismo. Y como podéis ver, según la presión que hago sobre la tableta, va variando el ángulo de mi trazado. Veremos más aplicaciones del pincel de manchas en próximos ejercicios.